Dios te bendiga, buenas tardes, es un gusto nuevamente poder saludarte y traer una reflexión para tu vida. No te muevas de este video porque va a estar muy interesante. El tema de hoy se llama el peligro de la envidia. Hemos estudiado ya la historia de Caín y Abel, que desde esos tiempos ya existía la envidia, los celos, los pleitos, y es por eso que Caín mató a Abel, ¿verdad? ¿Por qué? Había mucha envidia entre ellos. Aún después también, en los tiempos de los discípulos de nuestro Señor Jesús, también ya había envidia entre ellos. Vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 24, y dice: luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces nosotros vemos que desde hace mucho tiempo los mismos discípulos de Jesús ya tenían pleitos entre ellos. Ya había un espíritu de rivalidad, un espíritu de competitividad, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, hermanos, ese espíritu sigue atacando las iglesias. Actualmente, muchas iglesias, muchas denominaciones, muchas religiones, muchas sectas ha habido. Por eso mismo, porque hay mucha competitividad, mucha rivalidad, mucha envidia, muchos celos, y eso no está bien, ¿verdad? La palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Hermanos, este sentimiento es incorrecto completamente. Es algo que no debería de existir entre los hijos de Dios, porque todos somos parte de un solo cuerpo, hermanos. El espíritu de envidia, de celos, de pleitos, ha hecho división entre la iglesia. Muchas denominaciones se han levantado por este mismo sentimiento, hermanos. ¿Sí? Entonces, aunque solamente hay un evangelio, que es el evangelio de Cristo, se ha dividido la iglesia muchísimo por esto, hermanos. Ha habido muchas denominaciones por estos sentimientos, cosa que no debería de ser así, porque dice que aquí que es egoísmo y maldad. Hermanos, entonces vemos muchos ejemplos también a través de la Biblia, donde, por ejemplo, José es atacado por sus hermanos por envidia, porque ellos tenían celos de que su padre amaba más a José que a ellos y lo aborrecían. Inclusive también al Señor Jesús lo mataron por envidia. Hay muchos ejemplos, hermanos, de la Biblia donde existe este sentimiento y vemos las causas que conlleva este sentimiento, hermanos. Causa división, causa tristeza, depresión. ¿Cuántos suicidios ha habido, hermano, por estos sentimientos de envidia, de celos, de pleitos, muerte? Pero del otro extremo, hermanos, hay arrogancia, hay orgullo, hay sentimientos de superioridad, hay vanagloria, y también esos sentimientos son incorrectos al Señor. Para el Señor son incorrectos. Entonces debemos de evitar a toda costa, hermanos, tener todos estos sentimientos que aún dentro de la iglesia existen, hermanos. Y es peligroso. Miren, en Gálatas capítulo 5, versículos 20 y 21 dice muchos pecados, porque aquí son las obras de la carne. Pero miren, aquí dice que enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Sí, hay más pecados de idolatría, hechicerías, herejías, pero existen estas obras de la carne, están escritas, hermanos. En el versículo 20 dice pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones. El versículo 21 dice envidias. Hay más pecados, pero yo quiero poner énfasis en estos, hermanos. Las envidias son terriblemente malas, porque al final de ese versículo, del versículo 21, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, debemos de tener muchísimo cuidado con estos sentimientos de rivalidad, de competitividad, de envidia, de celos, de pleitos. Debemos de actuar, hermanos, como dice la Escritura, como el Señor lo dijo. Miren, y seguimos aquí en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, y el Señor les contestó en el versículo 25 y les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Vemos la otra versión, dice:
Entonces Jesús les dijo, en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Y eso es mentira, ¿verdad? Y el Señor Jesús en el versículo 26 dice, pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Hoy en día, hermanos, la iglesia ha estado actuando como el mundo, donde los jefes, donde los gobernantes son los que mandan, son los que gobiernan, y no se puede levantar otro porque ellos son los únicos, pero no debe de ser así. El Señor dice que si nosotros queremos ser los más importantes, debemos ser los menos importantes, y aquel que quiera ser el jefe de todos debe de servir a los demás. El Señor Jesús dejó establecido todo esto, hermanos. Y miren, en Filipenses, en la carta a los Filipenses del apóstol Pablo, nos dice que debemos, miren, Filipenses capítulo 2, versículos 3 dice, no hagáis por contienda o vanagloria nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Se parece este versículo y el de Gálatas, ¿verdad? Y el que donde dijo Jesús, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, si el Señor Jesús, siendo Dios mismo, tomó forma de siervo y vino a ser servidor de los hombres, ¿quiénes somos nosotros para sentirnos más que los demás? ¿Quiénes somos nosotros para tener pleitos o celos de otro o envidia de otro? Para el Señor somos todos iguales, hermanos. Para el Señor todos somos, ni uno es más importante que el otro. Y mire, y termino con este versículo que está en 2 de Corintios 10:17, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Que no nos interese, hermanos, qué concepto tienen los demás de nosotros. Nosotros debemos siempre de agradar a nuestro Dios. El que la gente hable de nosotros, el que alguien sea mejor que nosotros, no nos debe de interesar. No debemos de hablar mejor de nosotros mismos. Debemos solamente de tratar de agradarle al Señor. Por eso dice aquí, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Por eso, hermanos, no debe de existir ese sentimiento de competitividad, ni de rivalidad, ni de celos, ni de contienda, ni de envidia entre los hijos de Dios. Porque el Señor Jesús dijo cómo debíamos de comportarnos. Que el que quiera ser mayor debe ser servidor de los demás. Dios te bendiga, espero que veas este video y que lo hayas visto hasta el final. Mi nombre es Abraham Durán Rivera y estamos transmitiendo aquí desde Ministerios de Restauración, Honduras.